El término reempaquetar entró en el argot americano a partir de una serie de televisión. Reciclaste este regalo, lo has reempaquetado. Se utiliza para describir a alguien que recibe un regalo y luego da ese mismo regalo a otra persona. Imagina a una mujer dando un regalo de cumpleaños a su marido, solo que no es su cumpleaños y el regalo era algo dado a ella por un antiguo novio. Sería natural para el marido dudar de la autenticidad de su amor. El regalo más grande que Dios ha concedido a la humanidad era la vida de su hijo. Es el más preciado de todos los dones. Pero ¿es usted culpable de deshonrar a Dios al reempaquetar un regalo a Jesús? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Reempaquetar puede sentirse como que está recibiendo una emoción de segunda mano. Si alguien realmente le amara, no le daría un regalo que le daba a un antiguo amor. ¿Es la Navidad una forma de reempaquetar un regalo a Jesús? Analice conmigo esto. Voy a decirle algo que tal vez no sabe, y es verdad. ¿Por qué usted observa la Navidad? Si usted es un cristiano tradicional, diría que observa la Navidad porque es una manera de demostrar amor a Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra como un bebé y que va a nacer en un pesebre como el Mesías profetizado. Es probable que asista a la misa de medianoche o a un servicio religioso en la mañana de Navidad. Sus niños participan en una obra de teatro representando a María y José camino a Belén. Mientras que incluso podría tener un pesebre o un Papá Noel plástico gigante en su antejardín. La Navidad es una época de amigos y familiares. El olor de las galletas recién horneadas y la emoción de los niños arrancando envolturas de regalos bajo el árbol decorado. Echemos un vistazo a la otra cara de la Navidad de la página web wixology.com. Es una fuente que se autoproclama como agente investigador y de enseñanza especializada en las áreas de brujería, paganismo, magia y ocultismo. Con respecto a la Navidad dice: ¿cuál es el secreto pagano que el cristianismo ha tratado de ocultarle? La verdad sobre la Navidad es que no es una Navidad en absoluto. Es el solsticio de invierno, día santo pagano observado en todo el mundo y desde tiempos inmemorables por las tribus indígenas americanas, los escandinavos, los antiguos romanos y hoy por paganos modernos, brujas y hechiceras. El hecho sorprendente es que la información sobre los orígenes de la Navidad en este sitio es cierto. Tienen su origen en el paganismo y Jesús no nació el 25 de diciembre. La mayoría de los cristianos responden a esta información con algo como: sé que hay algunas costumbres paganas y seculares incorporados en la Navidad, pero estas costumbres fueron cristianizados. De esta manera, elegimos mostrar amor hacia Jesús. Es hora de hacernos la pregunta realmente difícil que pocos quieren enfrentar. ¿Podríamos estar deshonrando a Jesús al observar la Navidad? Si se ha quedado conmigo hasta ahora, quédese conmigo un poco más. Vamos a ir atrás en el tiempo a los primeros cristianos que vivían en la antigua ciudad de Corinto. Ahora, como la mayoría de los puertos antiguos, Corinto era conocido por su multiculturalismo, lucrativas oportunidades de negocio, la diversidad religiosa y placeres sórdidos. Su nombre dio lugar a un verbo griego que significa practicar la fornicación. Corinto era una potencia económica de alrededor de la mitad de 1 millón de personas. Ahora fue una mega metrópolis en los estándares de la época. Por supuesto, la mayoría de las personas en Corinto eran paganas. Ellos adoraban a los dioses y diosas griegas tradicionales, sacrificando en los templos en una de las diversas misteriosas religiones. Uno de los más magníficos templos de Corintios estaba sobre una colina que dominaba la ciudad. Era el templo de Afrodita, la diosa del amor, que empleaba 1000 prostitutas en el templo. Por supuesto que la gente de ese fondo pagano griego se convirtió al cristianismo. Es natural que continuaran practicando alguna de sus viejas costumbres.
habría sido fácil para ellos ver a estas viejas costumbres como celebraciones imbuidas de un nuevo espíritu cristiano en honor a Jesús. El apóstol Pablo escribió a estos primeros cristianos en 1 Corintios 10. Él dice: las cosas que los gentiles, que significan las naciones, sacrifican. Y él está hablando de sacrificar a los ídolos aquí. Los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que tengan comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Espero que piense en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiero ser un seguidor de Jesucristo. Usted cree en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Ahora, ¿está usted dispuesto a ir donde la Biblia le lleva? Satanás y los demonios no son criaturas de cuentos de hadas. ¡Son reales! Los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios y encarnan todo lo que es el mal. En otra carta del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió que Satanás es el Dios de este siglo. No se puede escapar de la lógica de Pablo. El paganismo no es inofensivo, es la adoración de demonios y el falso Dios de este siglo. Permítanme leer un poco más de este sitio web, witchology.com, acerca de los orígenes de la Navidad. Uno de los 8 sabbats, festivales paganos de la brujería, es la temporada conocida como Yule, o gran fiesta anual de las Saturnales de la Roma pagana, del culto a Mitra. El solsticio de invierno es un tiempo sagrado en el calendario pagano. ¿Cuál es el secreto de la Navidad? ¿Cuáles son los hechos que los cristianos preferirían que usted no supiera? Regimos nuestros relojes con base en ella. Celebramos un milenio debido a ella. Pero la sorprendente verdad es que no sucedió como se cree. El nacimiento de un niño bajo circunstancias extraordinarias, con padres humildes en un pesebre en Belén, no ocurrió un 25 de diciembre en el año 1 de Cristo. La verdad es, por supuesto, Jesús nació de una virgen llamada María, al igual que los profetas del Antiguo Testamento predijeron. Lo que es sorprendente es que este sitio web sobre el paganismo realmente le está diciendo la verdad acerca de los orígenes de la Navidad moderna. Esto no es oculto al conocimiento. Seamos realistas. La mayoría de los cristianos saben que el Yule, muérdagos, el árbol de la Navidad y hasta la fecha de la Navidad tienen sus raíces en el paganismo y no en la Biblia. ¿Es su respuesta como tanta gente? Oh, no importa. Yo no uso el árbol de la Navidad ni adoro dioses escandinavos. Observo Navidad con el fin de demostrar amor a Jesucristo. Bueno, vamos a volver a lo que Pablo escribió en 1 Corintios 10. Él escribe: las cosas que las naciones, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. No se puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Estamos obligados por la Escritura a hacernos una pregunta difícil. Usted necesita preguntarse lo siguiente: ¿qué tan dispuesto está a beber de la copa de la mesa del Señor y la copa de la mesa de los demonios e insistir en que eso no le importa a Cristo? Al inicio del programa hablé de una mujer que ha reempaquetado un regalo de un antiguo novio y lo presentó a su marido como un regalo de cumpleaños, a pesar de que no era la fecha de sus cumpleaños. Pretender que el cumpleaños de alguien y darle un regalo es obviamente una emoción de segunda mano. No está exhibiendo amor o respeto, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué usted cree que está mostrando a Jesús amor y respeto cuando haces exactamente lo mismo a Él al reempaquetar el paganismo y pretendiendo que sea su cumpleaños? Hay celebraciones que honran a Jesucristo en la manera que Él desea ser honrado. Vamos a explicar esas celebraciones y cómo pueden ayudarle a experimentar una mayor satisfacción en su relación con Dios. Pero primero déjeme decirles sobre el folleto que estamos ofreciendo hoy: feriados o días santos. ¿Importa a cuáles días observamos? Si algo falta en su celebración de la Navidad, esta guía fácil de leer, el folleto de estudio, feriados o días santos, ¿importa a cuáles días observamos?, puede ayudar a descubrir lo que falta. Disponible solamente en inglés.
¿Sabía usted que Jesús no nació el 25 de diciembre? La fecha fue elegida porque en realidad una antigua celebración pagana romana, el adornar un árbol, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Todo está explicado en los días feriados o días santos. Ahora, antes de decir eso, no es importante. La Navidad es para los niños. Usted necesita hacerse la siguiente pregunta: ¿importa Jesucristo cuyo nacimiento está supuestamente celebrando? Este folleto no está en español, pero tenemos abundante material en español que puede ayudarle en este tema. Contáctenos en la página web idoy.org o vaya en línea en beyondtoday.tv o escríbanos una carta a la dirección que aparece en su pantalla. Ahora, cuando vas a beyondtoday.tv, se puede elegir entre un amplio archivo de Beyond Today los comentarios de hoy. Los primeros cristianos en la antigua Corinto lucharon con renunciar a sus viejas costumbres paganas. Las cuestiones relativas a las viejas costumbres causaron polémicas. Pablo tuvo que hacer frente a estas cuestiones de si los cristianos debían participar en las celebraciones o incluso comer carne que habían sido sacrificados en un templo pagano. Paganismo impregnaba todos los aspectos de su cultura, y en la carta de Pablo a los Corintios enseña claramente que esos primeros conversos tenían que rechazar la cultura pagana y aceptar una nueva cultura cristiana. Él va tan lejos como para afirmar lo que escribe: estos, los que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que tengan comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El uso del término mesa del Señor es muy importante. Echemos un vistazo a lo que Pablo quiso decir cuando escribió. En 1 Corintios 5, Pablo corrige a los corintios por un pecado grave que tiene lugar en su congregación. Él les escribe: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque es Cristo nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Recuerde, Pablo escribe a una congregación que sobre todo es judía, pero que espera que tengan una comprensión sobre la Pascua hebrea en las Escrituras y de cómo Cristo es el cumplimiento del Cordero Pascual. El siguiente versículo es aún más sorprendente. Él escribió: por lo tanto, vamos y celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la fiesta que el apóstol Pablo está instruyendo a observar a esta iglesia gentil? En el Antiguo Testamento, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se les ordenó celebraciones que tuvieran lugar en la primavera del año, en el primer mes del calendario hebreo. Ahora los gentiles convertidos de Corinto tendrían que poseer un conocimiento detallado de estas celebraciones con el fin de comprender el punto de Pablo aquí en 1 Corintios 5. Y recuerde, el apóstol Pablo también manda a estos gentiles cristianos a celebrar la fiesta. Usted ve, los primeros cristianos no observan la Navidad o Pascua Florida. Ellas no se pueden encontrar en todo el Nuevo Testamento. Pero esto no quiere decir que no tienen celebraciones que honran a Jesucristo. Los primeros cristianos observaban, ahora esto va a sorprenderlo, los días santos anuales descritas en el Levítico 23, pero con el entendimiento de que estas celebraciones muestran la obra de salvación que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Pablo enseñó claramente a los corintios honrar a Jesús como la Pascua que fue sacrificado por nuestros pecados. También les dice celebrar la fiesta y explica el profundo significado espiritual de la levadura en relación a la fiesta de los panes sin levadura. Ahora en 1 Corintios 11, Pablo escribe aún más sobre la mesa del Señor, cuando explica cómo Jesús, la noche en que fue entregado, le dio pan y vino a sus discípulos como un símbolo de su cuerpo quebrantado y la sangre derramada. Ahora lo que Jesús hizo esa noche que fue entregado era parte de un servicio de la Pascua. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura tienen un profundo significado y propósito para los cristianos de hoy. Ellos dan un significado para usted. No son días reempaquetados de la adoración de demonios y cubiertos con vendas cristianas. Estos son días dados por Dios mismo y observados por Jesús y los primeros cristianos.
Ahora sé que en este punto algunos dirán, pero esas son las fiestas judías y no tienen nada que ver con los cristianos. Y de inmediato la gente que dice que a su vez hay otra de las cartas de Pablo, Colosenses. Ahora en Colosenses 2:16 Pablo escribe acerca de las fiestas y de los sábados mencionados en Levítico 23 y dice que son sombras de lo que vendrá. Ahora el argumento común en este punto es: los festivales y los sábados fueron dados a los judíos a la imagen de Jesucristo y desde que Él vino y regresó al cielo ya no son aplicables para los cristianos. Pero echemos un vistazo a lo que Pablo escribió en realidad. Debido a que todos estamos de acuerdo que él está hablando de las fiestas y los sábados de Levítico 23 y dice que son sombras de lo que vendrá. Note que Pablo no dice que son sombras de las cosas que ya están en el pasado y recuerda que escribe esto después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo está haciendo Dios a través de Jesucristo, ya que son los medios de salvación y el mensajero de salvación. No se han completado esas cosas. La persona y la obra de Jesucristo es que se celebrarán los días santos que Dios le dio al antiguo Israel. Estos días aún se aplican a los cristianos, ambos judíos y no judíos. ¿O por qué Pablo ordena a la iglesia gentil en Corinto celebrar las fiestas? Una lectura cuidadosa de Colosenses muestra que Pablo está diciendo a la iglesia a no juzgarnos unos a otros sobre cómo observan los festivales y días de reposo. No en sí deben observar los festivales y días de reposo. Estos gentiles estaban observando activamente estos mismos días. Así que vamos a volver a Levítico 23. Ya sabes, el próximo día santo que aparece después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura es Pentecostés. En el Nuevo Testamento, en Hechos 2, tenemos la historia de cómo se reunieron los seguidores de Cristo al observar Pentecostés y el Espíritu Santo fue dado a ellos. ¡Qué maravilloso es el significado de Pentecostés para los cristianos ahora mismo! Es una celebración de cuando Dios derramó su Espíritu y fundó la iglesia del Nuevo Testamento. Representa la presente obra del Espíritu de Dios en la iglesia ahora mismo. Los próximos días santos o listas de los días santos de Levíticos 23 se producen en el otoño del año y son tan significativos en honor a Jesús. La fiesta de las trompetas, imágenes de un tiempo en que Dios interviene para juzgar a la humanidad y que es Jesucristo quien juzgará. El día de la expiación retrata la necesidad de un sacrificio expiatorio para una humanidad pecadora, para acercarse al Dios justo, y es Jesucristo quien es el sacrificio expiatorio. La fiesta de los tabernáculos, imágenes del futuro reinado de Jesucristo como Rey de Reyes. Y es el festival del octavo día que nos da imágenes del final de la obra de salvación de Dios a través de Cristo. Es el momento para que usted pueda cuestionar la legitimidad del cristianismo paganizado. ¡Sí lo es! Es hora de dejar de reempaquetar a Jesús al concluir en las trampas de Saturnales, Mitra y los dioses de la antigua Escandinavia, en lugar de buscarlo a él y el Padre, adorándole en espíritu y en verdad. Es hora de que se enfrente a la realidad de Jesucristo como se revela en los días santos anuales de Levíticos 23. Estos son días santos de Dios, no solo para el antiguo Israel o la tribu de Judá, sino que son para todos nosotros. Estas celebraciones, Pascua, días de panes sin levadura, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación, fiesta de los tabernáculos y el octavo día, no es un reempaquetar a Jesús con atavíos paganos, sino observancias que verdaderamente lo glorifican como la Pascua, el jefe de la iglesia, juez, sumo sacerdote y rey de reyes. Estas celebraciones son profecías y cumplimientos del plan de gracia y de la salvación de Dios. Si alguna vez se ha sentido triste, confundido o espiritualmente insatisfecho durante la Navidad, usted necesita leer feriados o días santos. ¿Importa a cuáles días observamos? Es fácil de leer. Este folleto es gratuito. ¿Se atreve a abordar la cuestión? ¿Importa lo que observamos? También le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Esta revista le ayudará a descubrir los secretos bíblicos de experimentar una relación personal profunda con Dios y cómo vivir una vida feliz.
Para el material en español, contáctenos en iduay.org o vaya en línea en beyondtoday.tv. Solicite su folleto gratuito hoy mismo y por favor visite nuestro sitio web o escríbanos una carta a la dirección que aparece en su pantalla. Nos acompañan nuestros compañeros anfitriones Darris McNally y Steve Meyers para continuar nuestra discusión sobre deshonrando a Jesús. Sé que muchos cristianos observan la Navidad como una manera de demostrarle el amor a Jesucristo, simplemente no les importa, pero deben saber que eso no es cierto. No es verdad desde donde se mire. Creo que si los cristianos fueran honestos, ¿qué dice la Biblia? Tiene que decir algo al respecto. Y si es justo volver a empaquetar algo que no es cristiano. Creo que Cristo dijo algunas cosas sorprendentes acerca de que cuando se piensa en reempaquetar. Así que usted mencionó brujas y brujerías y brujos. Todas estas tradiciones paganas se pueden reempaquetar, pero yo digo, voy a honrar a Dios con esto. No creo que la gente piense en ello en ese sentido, y Cristo lo reprende a lo largo de Marcos capítulo 7 verso 9, donde dijo: muy bien que rechazan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Es esto honesto? ¿Realmente podemos hacer eso? No creo que los cristianos puedan volver a empaquetar algo y llamarlo cristiano cuando no es cristiano. No puede. La palabra que usa Steve es honesto. Es realmente tiempo para una reflexión honesta sobre esto, y para todos los que usan esa idea de que es bueno, es apropiado el uso de las cosas paganas para adorar a Dios o para adorar y honrar a Cristo. Cualquier persona que realmente entiende la Biblia entiende que el Cristo es el único y el Dios del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Él le dijo a Israel que destruyeran a cualquier vestigio de la cultura pagana que estaba allí y no la adaptaran. No debían adoptarlo, no utilizarlo de ninguna manera o forma. Los teólogos realmente saben. De otra manera, ellos son voluntariamente ignorantes. Y creo que algunas personas en realidad tienen el temor de que si dejo la Navidad, no voy a estar honrando a Jesucristo y el hecho de que Él vino a esta tierra y Él nació de una virgen. Perder todo eso. Pero ¿cuál es la mejor manera de honrar el hecho de que Jesucristo vino a esta tierra y murió y resucitó? Yo creo que hay que mirar a la lección de la Biblia. Mire el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Qué esperaba Dios de los israelitas? Les dijo que lo conocieran a Él. Dijo que esta es la forma que yo quiero ser adorado. No se involucre con estas otras religiones y pensar que eso podría de alguna manera honrarlo. Así que si no sabemos lo que Dios quiere en el sentido de cómo es mejor adorarlo a Él, entonces será mejor que estudiemos nuestra Biblia. Y comenzar ese estudio con Lucas capítulo 1, donde se cuenta del nacimiento de Jesucristo. Si quieres empezar realmente a honrar a Jesús en su nacimiento, en su vida, y luego vaya a lo que cuenta en Lucas 1, mire lo que nos dice acerca de Jesucristo y de su nacimiento. Sus padres no podían encontrar espacio para un parto adecuado y se nos dice que Él nació entre los animales en los que se llama un pesebre. Y cualquiera sea la forma que tomó, era menos de las circunstancias palaciegas en las que Jesucristo nació y vino a este mundo. El Rey de Reyes, el futuro Rey de Reyes, entró en circunstancias y entorno muy humilde. Tal vez empezar por ahí con la humildad con la que Cristo vino a la tierra por primera vez sería un lugar para cualquiera de nosotros, empezar realmente a honrar a Jesucristo y su nacimiento. Bueno, y la mejor manera que podemos honrar a Jesucristo es imitarlo, ser como Él. Lleve su vida y modelo de su vida siguiendo a Jesucristo todos los días, no solo en determinados días, sino todos los días. Ahora he hablado un poco antes sobre los días santos que se mencionan en Levítico 23 y cómo estos días no son solo judíos. Esos días fueron guardados por Jesús. Ellos fueron observadas por la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Y todos observamos esos días como una manera de honrar a Jesucristo. ¿Cómo ha afectado su vida mediante la observación de esos días? Creo que en primer lugar se pone a Cristo en el centro de su vida, porque esos días santos se centran en todo el plan de Cristo y de Dios. Es un recordatorio. Cada vez que usted está guardando el sábado, cada vez que usted está guardando los días santos, Cristo está en el centro de eso. Él tiene que estar en el centro de mi pensamiento, tener la mente de Cristo. Y es una de esas maneras que simplemente cambia toda la perspectiva y la forma de ver la vida. Probablemente el conjunto de los días santos que ha tenido el mayor impacto en mi vida actualmente son los días de los panes sin levadura.
levadura, que nos da una imagen de la puesta del pecado, que dibuja realmente poner en nuestra vida la justicia de Jesucristo, y para vivir una vida en nosotros basada en su vida, al enfocarnos en ácimos de sinceridad y de verdad, mientras nos enfocamos en Cristo como el pan de vida, estamos aprendiendo algunas de las cosas más profundas que pueden ayudarnos al día de hoy, todos los días de nuestra vida, y tienen consecuencias eternas para la vida más allá de hoy. Yo solo pienso en Pentecostés. Me refiero a Hechos 2. Observando ese día la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué cristianos no observan Pentecostés hoy? Creo que algunas personas caen en la perspectiva errónea de pensar de alguna manera que esto es legalismo. Pero cuando eres honesto, cuando nos fijamos en lo que dice la Biblia y ves a Cristo en esos días, es muy claro. Mire Levítico 23. Se dice que estos días son las fiestas del Señor. No son de los judíos, no son algo que nos salva, sino que es algo que debemos hacer si vamos a honrar a Dios. Si Cristo es nuestro Salvador, es increíble para mí que reempaquetar nos vuelva a envolver estas costumbres paganas y decir que es en honor a Jesús, y luego ignorar los mismos días que reflejan la obra de salvación que Él hace por medio de Jesucristo. ¿Hay algo que falta en su celebración de la Navidad? Bueno, este es fácil de leer, guía de estudio gratuito, feriados o días santos, importa cuáles días observamos, puede ayudar a descubrir lo que falta. ¿Sabía usted que Jesús no nació el 25 de diciembre? La fecha fue elegida en realidad de una antigua celebración pagana romana. ¿Qué hace que adorar un árbol tenga que ver con el nacimiento de Jesús? Todo está explicado en los días feriados o días santos. Ahora, antes de decir eso no es importante, la Navidad es para los niños, hágase esta pregunta importante: ¿le importa a Jesucristo? Quiero decir que es su cumpleaños que usted está supuestamente celebrando. Ahora puedes leer los días feriados o días santos por internet en beyondtoday.tv para recibir una copia gratuita enviándola directamente a su casa. Aunque está disponible solamente en inglés, tenemos material abundante sobre el tema totalmente en español. Contáctenos en iduay.org. Ahora estamos produciendo comentarios de videos diarios sobre las últimas noticias y temas importantes. Usted sabe que nunca es fácil de examinar sus creencias y prácticas que ha aceptado en toda su vida, y pregúntese si Dios quiere algo diferente en su relación con Él. Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Paremos de reempaquetar regalos a Jesús y comience por desarraigar las costumbres paganas de nuestra adoración del gran Dios y Cristo. Estaremos de vuelta para un mensaje final justo después de esto. Dos hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera, allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí, en esta tierra. Vaya a seminariosiduay.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Únase a nosotros la próxima semana a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today, soy Gary Petty. Gracias por su atención. Thanks for watching. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.